Buenos días, amados hermanos. Hoy domingo vamos a tener una palabra maravillosa para todos nosotros. Vamos a ser edificados, vamos a ser bendecidos. Así que saludamos a todos nuestros hermanos, primeramente a todas nuestras ovejas de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe aquí en Santiago de Chile y a todos nuestros hermanos que nos siguen en Chile, ya sea Santiago, al norte, al sur, los pastores de Calama, Pastor Juan, Pastor Emma Villarroel, en Rancagua, al Pastor Vladimir, su esposa y toda su congregación, y a todos los que nos siguen en el sur, bendiciones, un saludo fraternal. Y por supuesto saludamos a nuestros hermanos en Perú, en Tacna, comenzando desde Tacna de Hilo, Cajamarca, Lima, Chiclayo, Trujillo, hasta la selva y todo el norte del Perú, un fraternal saludos en Ica también. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen y le damos un caluroso saludo. Y por supuesto a nuestros hermanos argentinos, sobre todo en Buenos Aires y en Mendoza, saludamos al pastor Rolando, pastor David, a las radios que nos siguen, la radio Buenos Días Espíritu Santo, Caminando en Gracia. Saludamos a estas radios que ellos luego transmiten este mensaje allá en Argentina, en Mendoza, hasta Buenos Aires. Así que bendiciones a todos los que nos escuchan allá en Argentina. Y nosotros, antes de ir a la palabra de Dios, queremos apoyar a todos nuestros hermanos allá en Perú porque hoy día hay elecciones. Hoy día eligen al nuevo presidente que va a liderar el país de Perú. Así que oramos para que Dios guíe a estos 32 millones de peruanos, el Espíritu Santo guíe a estos 32 millones de corazones para que ellos puedan saber, guiado por el Espíritu Santo, para marcar a la persona, elegir a la persona más temerosa, a la que Dios sabe, porque Él solamente conoce los corazones, las habilidades y la sabiduría y el temor de cada uno, y Él sabe cuál debería ser la persona más idónea para dirigir nuestro amado país de Perú. Así que nos unimos a sus oraciones, a la Iglesia de Perú, para que hoy día puedan ser guiados por el Espíritu Santo y puedan aceptar a lo que Dios quiere en su voluntad. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. El domingo pasado estuvimos viendo lo importante que es, amados hermanos, ¿no? Entender nuestra justificación. Vimos que cuando incluso contamos testimonios, cuando personas no tienen revelado de que son la justicia de Dios, de que han sido justificados, perdonados todos sus pecados, su fe se debilita, debido a que el diablo saca ventaja de esto y le trae condenación. Entonces ellos no se sienten merecedores, se sienten menos merecedores y por lo tanto cuando ellos necesitan usar su fe para poder recibir algo de Dios, ellos no se sienten con la osadía, no se sienten con una fe segura, comienzan a dudar porque se sienten acusados por las cosas, por los errores, por cosas que ya han hecho, ¿no? Entonces su fe se encuentra débil debido a que no tienen una revelación en cuanto a su justificación. Y esto hace que muchos cristianos, incluso lamentablemente ministros de fe, al no tener revelado fuertemente en su corazón que son la justicia de Dios, que todo ya ha sido perdonado, Dios no toma en cuenta sus pecados, son la justicia en Cristo, han sido hechos justos, lamentablemente muchos de ellos han partido ya con el Señor. Y no ha sido la voluntad de Dios porque su tiempo todavía había terminado con ellos, porque Dios lo estaba usando poderosamente en esta tierra. Y fue interrumpido la obra de Dios. Por eso es muy importante
que tengamos claro acerca de esto, ¿no? Yo recuerdo, amados hermanos, con mi esposa una vez estuvimos enseñando justamente esto de la justicia de Dios, ¿no? Pero el pastor no quedó, por lo visto, muy contento porque él creía de otra manera. Y incluso nos bajó o me bajó a mí del púlpito, ¿no? Porque creía que yo estaba hablando en contra de la palabra. Así que nos llevó a su oficina y nos dijo que no era así, que realmente nosotros, si cometíamos algún error, algún pecado, ¿no? No había perdón hasta que confesábamos nuestros pecados, no había bendición de Dios, de parte de Dios, de ninguna forma. Incluso Él dijo, nos decía, algo que durante muchos años en la iglesia tradicional se estaba enseñando, y lamentablemente yo me sorprendí que todavía este pastor creía en eso, una tradición muy antigua, ¿no? Decían que si un cristiano peca, la tradición, ¿no? Y no confiesa su pecado inmediatamente se va al infierno, ¿no? Entonces, mi esposa sabiamente le dijo, bueno, ¿y qué pasa con los pensamientos? Porque obviamente es claro que uno también puede pecar con los pensamientos. Entonces, uno tenía que estar pidiendo perdón, no sé, cada 10 minutos, cada 5 minutos, porque según el pastor, si tú no pides perdón, te vas al infierno. En otras palabras, no era Jesús que te salvaba, sino era tu confesión de pecados. O mejor dicho, era Jesús más tu confesión de pecados, ¿no? Entonces Jesús te salvó, pero no es suficiente. Tienes que confesar tu pecado si es que cometes algún pecado. Entonces lo que te salva es Jesús más tu confesión de pecado. Y yo pregunto, ¿en qué parte de la Biblia nos dice que si un cristiano no confiesa su pecado, se va al infierno? ¿En qué parte de la Biblia dice si un cristiano no confiesa su pecado, no puede recibir sanidad, no puede recibir ayuda, no puede recibir ninguna bendición de Dios? ¿En qué parte de la Biblia dice que es Jesús más la confesión de pecados lo que nos mantiene salvos o justificados? En ninguna manera. Por supuesto que no. Nuestra justificación no se pierde cuando un cristiano peca, no lo pierde. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a Hechos, vamos a ver algunos versículos, obviamente no tenemos todo el tiempo. Vamos a Hechos, el capítulo 13, el verso 19. Hechos, capítulo 13, el verso 19. ¿Qué dice la Biblia? Nos dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Bueno, toda persona que ya se arrepintió, ya se convirtió, ya nació de nuevo, dice que sus pecados han sido borrados. ¿En qué parte dice que solamente fueron borrados? Hasta el día que tú confesaste tus pecados, hasta el día que tú te arrepentiste, hasta el día que tú naciste de nuevo, y luego de ahí para adelante, no. No lo dice ahí. Vamos a Hechos capítulo 13, el verso 38. Lo único que dice es que una persona que se ha convertido, todos sus pecados han sido borrados, sin excepción. No coloca ni una fecha, no coloca ningún límite, que nuestros pecados solamente son perdonados hasta cierto día o siempre y cuando confieses tu pecado. No lo dice. Si fuese algo así, tan importante, porque estamos hablando de nuestra salvación, hermanos. Estamos hablando de nuestra salvación, algo tan importante. Si fuese así, que es necesario que el cristiano confiese su pecado para recibir perdón cuando ya lo ha recibido, entonces estaría en la palabra de Dios, porque estamos hablando de algo crucial, algo importante. Estamos hablando de la esencia del Evangelio. Y Pablo, el apóstol Pablo, él se dedicó todo un libro, Romanos, todo el libro de Romanos, o casi todo el libro, solamente para hablar acerca de nuestra justificación. Del capítulo 1 y capítulo 2,
para mostrar primeramente que tanto judíos como gentiles, como no judíos, todos están bajo pecado y necesitan un Salvador. Y luego, a partir del capítulo 3, él muestra, pero el capítulo 3 dice, tanto judíos o no judíos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, en estos tiempos, dice Pablo, Dios ha mostrado su justicia, la justicia que viene de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que en todo el libro de Romanos, cuando Pablo comienza a explicar en una forma muy detallada y repite una vez y otra vez y de una forma y de otra forma y de todos los ángulos, de todos los enfoques, que la salvación, nuestra justificación, nuestro perdón solamente es por creer en Jesucristo, nunca menciona que confesando nuestros pecados tenemos que mantener esta justificación o mantener esta salvación para así mantener la bendición de Dios sobre nosotros. Hechos capítulo 13, versos 38 y 39 dice, Hechos 13, versos 38 y 39, lo estoy leyendo en la Reina Valera, nos dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Él, ¿quién es él? Jesús. Verso 39, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Nadie pudo ser justificado por cumplir la ley. El apóstol Pablo también en Romanos lo dice. Aquí estamos leyendo Hechos. Lucas, que escribió Hechos. Pero Pablo dijo, ningún ser humano será justificado por obedecer la ley. Lo mismo lo escribe en Gálatas. Aquí Lucas dice lo mismo. Dice el verso 39, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, Jesús, es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree es justificado. ¿Qué significa ser justificado? Significa que delante de los ojos de Dios, Dios te declara justo. De tal manera que eres merecedor de toda bendición, sanidad, prosperidad, todos los versículos del Antiguo Testamento que Dios promete para el justo, prosperidad, abundancia, perdón, ayuda, socorro, respuesta, es para el justo. ¿Y quién es el justo? No aquel que ha cumplido la ley, sino aquel que ha creído en Jesús. No menciona aquí, en este versículo que habla muy claramente acerca de nuestra justificación, no menciona y tendríamos o tenemos que confesar nuestros pecados cada vez que pequemos para mantener esta justificación gloriosa, para mantener esta salvación o para mantener la bendición de Dios. No dice eso aquí. Vamos a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, el verso 18, y lo vamos a leer en la Reina Valera. Nos dice así, para que abra sus ojos. Pablo está contando su conversión. No podemos leer muchos versículos porque no tenemos tanto tiempo, pero usted léalo en su casa. Pablo comienza a contar cómo fue su conversión, que Jesús se le apareció y lo llamó al ministerio, y lo llamó para esto, ¿no? Para que abra sus ojos del pueblo, de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad, que es gobierno, autoridad, de Satanás a la autoridad o al gobierno de Dios, para que reciban, se recibe, no se compra, es gracia, favor inmerecido, es regalo, para que reciban por la fe, que es en mí, fe en Jesús, perdón de pecados. Dice para que recibamos. ¿Cómo recibamos? ¿Cómo recibimos? En forma gratuita. Dice, recibimos por la fe, que es en Jesús, perdón de pecados. Y recibimos por medio de la fe, herencia. Entre todos los que han sido santificados. ¿En qué parte dice aquí
Y si hubieras cometido algún pecado después que te hayas convertido, tienes que confesarlo. Porque si no lo confiesas y viene un auto y te chanca, te atropella o pisaste una cáscara de plátano y te caíste y te moriste y no llegaste a confesar, no te alcanzó el tiempo para confesar, entonces te vas al infierno, infierno. Porque la salvación es creer en Jesús más tu confesión de pecados. ¿Dónde dice eso? Eso fue una doctrina de hace muy vieja, lejano dentro de la iglesia tradicional, muy tradicional. Y lamentablemente, yo estoy sorprendido. Pensaba que esa doctrina ya había desaparecido, pero todavía hay algunos, lamentablemente tengo que decir, los pastores incluso, que siguen creyendo eso y hablando y confesando a su congregación y enseñando equivocadamente, inyectando de esa manera temor, obviamente, inyectando debilidad, duda, cada vez que ellos necesitan usar su fe para recibir algún socorro de parte de Dios. Así que, con esa doctrina, el cristiano va a tener que estar confesando sus pecados cada minuto, los pecados que habla, las groserías que dice por ahí, que se le escapó, incluso cuando martilló un clavo y se golpeó, o algún pensamiento, va a tener constantemente que anotar, porque si le falta uno que no confesó, será el infierno. ¿Será así, amados hermanos? Por supuesto que no. Hechos 26, 18, ya lo vimos. Vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hebreos. Capítulo 8. Vamos a leerlo. Dice, Reina Valera contemporánea, Hebreos 8, versos 10 en adelante, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. ¿Cómo Dios logra colocar sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón? Cuando nacimos de nuevo. Romanos 5:5 dice que a través del Espíritu Santo Dios ha derramado su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando hemos recibido el Espíritu Santo. Toda persona que ha nacido de nuevo es una nueva criatura, recibe un nuevo espíritu. Ezequiel, el capítulo 36, del verso 25 en adelante, profetiza acerca del nuevo nacimiento. Dice, y sacaré este corazón de piedra y pondré un nuevo espíritu. ¿Para qué? Para que caminéis en mis preceptos y lo pongáis por obra. Entonces, cuando nacemos de nuevo, recibimos un nuevo espíritu. ¿Qué espíritu? Un nuevo espíritu, creado a la imagen de Dios. Efesios capítulo 4 dice que, vamos a ir a Efesios y volvemos aquí porque no hemos terminado. Efesios capítulo 4 nos dice así. Verso 20. Pero eso, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús, verso 21, y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes.
¿Cómo viene la madurez? ¿Cómo viene el caminar santo, el vivir santo? Cambiando tu forma de pensar. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos, renueve. Tienes que renovar tu mente, cambiar tu forma de pensar. ¿Y cómo lo cambias? Obviamente con la palabra de Dios. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Verso 24, ¿qué más? ¿Qué más? Cambio mi pensamiento, mi forma de pensar con la palabra de Dios. ¿Qué más? El Espíritu Santo dice que me ayuda a renovar mi mente. El Espíritu Santo, Jesús dijo que siempre nos iba a guiar a la verdad. Jesús prometió que os daré el Espíritu Santo. No lo dejaré huérfano. Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que me oye decir. Jesús dijo eso acerca del Espíritu Santo. Ahora, verso 24. Pónganse la nueva naturaleza, criada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Entonces, eso es lo que dice. En la Reina Valera no recuerdo la palabra que usa. Efesios 4, el verso 24. Vestíos, creo que dice, comienza con la palabra. Vestíos. A ver cómo lo dice en la Reina Valera. Usted seguro que ya lo está leyendo ahí. Efesios 4. Vestidos de la nueva creación. Yo pregunto, ¿dónde está esa nueva creación? Y revístanse, bueno, la Reina Valera contemporánea. Y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad de Dios, en justicia, rectitud y santidad de la verdad. Entonces dice, tengo que cambiar mi forma de pensar. El Espíritu Santo ahí entra en ayudarme, me va a guiar a la verdad para que cambie mi forma de pensar a través de la palabra de Dios. Jesús dijo que su palabra eran espíritu. Así que es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo que inspiró a hombres, vamos a renovar nuestra mente. Luego dice que tengo que revestirme de la nueva creación. ¿Dónde está esa nueva creación? ¿En mi cuerpo? En mi alma, no, la alma ya habló el verso 23, que tengo que cambiar mi forma de pensar, mi alma, mis actitudes. Luego dice que tengo que vestirme o revestirme. Tengo que vestirme con lo que Dios ya me vistió. ¿Dónde está esa nueva creación? En mi espíritu. Dice que tengo que vestirme con esta nueva naturaleza. ¿Dónde está esa nueva naturaleza? En mi espíritu, cuando he nacido de nuevo. Esa nueva naturaleza ha sido creado en justicia, en rectitud y en santidad de Dios. Volvamos entonces a Hebreos. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Verso 10. Entonces dice, Hebreos 8, verso 10, Reina Valera contemporánea, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y le escribiré sobre su corazón. ¿Cuál es nuestro corazón? Nuestro espíritu. Entonces, ¿tengo que observar la ley de Moisés? No. Tengo que observar el Espíritu Santo que está en mí. ¿Cómo camino en santidad? ¿Observando la ley de Moisés? ¿Aprendiéndome la ley de Moisés? No. Pablo lo dice en Gálatas. Caminando en el Espíritu, dejándome guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre me va a guiar a la santidad. Siempre me va a guiar a caminar en amor. Toda persona que camina en amor es toda persona que camina en santidad. ¿Cómo camino en santidad? Caminando en amor. Porque el amor nunca hace mal al prójimo. Repito, ¿cómo caminas en santidad? Camina en amor. Porque el amor nunca hace daño al prójimo. Tampoco a Dios. Entonces dice aquí, y las escribiré sobre su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Obviamente comenzamos a conocerlo de que hemos nacido de nuevo. Comenzamos a entrar en una relación con Dios.
Otra palabra de justificado, en las mismas traducciones, lo reemplazan por tener una relación correcta con Dios. En vez de usar la palabra justificado, usan la palabra relación correcta con Dios. O sea, Dios te puede mirar a los ojos de frente, tú le puedes mirar a Dios a los ojos de frente, porque no hay ningún pecado que obstaculice esa relación. No hay ningún obstáculo, ningún pecado. Todo está limpio, todo está perdonado, todo está borrado, todo está quitado. Dice aquí, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Verso 12, seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y nunca más, nunca más. ¿Qué parte no le entendemos de ese versículo? Si la palabra de Dios dice nunca más, recuerda el contexto, está hablando del nuevo nacimiento, está citando versos que están en el Antiguo Testamento prometido. Repito, el supuesto autor Pablo está citando versículos del Antiguo Testamento que estaba profetizado lo que iba a venir en el futuro, pero llegó con Jesús y se cumplió en la justificación, en el nuevo nacimiento. Está hablando de nacer de nuevo. Está citando versículos que también están en Ezequiel 36. En Ezequiel 36, si podemos ir, Ezequiel 36, Ezequiel capítulo 36 nos dice lo siguiente. Este profeta profetizando acerca de los últimos tiempos, porque cuando Jesús vino comenzó los últimos tiempos. Dice lo siguiente, verso 25, entonces lo rociaré, nueva traducción viviente, con agua pura, la palabra de Dios, y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Verso 26, le daré un corazón nuevo. Ahí está, corazón nuevo, un espíritu nuevo. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y encima Dios coloca, encima de ese espíritu nuevo, coloca el Espíritu Santo. Porque en Corintios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Verso 27. Pondré mi espíritu en ustedes, el Espíritu Santo, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Cuál es el método de Dios para caminar en santidad? Tenemos que aprender las leyes de Moisés. Tenemos que ir al Levítico y aprendernos todas las leyes. En primer lugar, la ley, según el apóstol Pablo, en Romanos, fue dado al judío, al israelita, no al gentil. Pablo dice muy claramente que el gentil sin Cristo se le ha dado una ley que es su conciencia. Dice que su conciencia es como una ley, le dice lo que es bueno y lo que es malo. Y si fue en contra de su conciencia, haciendo cosas que sabía en su conciencia que era malo, entonces es condenado. Pablo dice que el gentil, la persona sin Cristo, va a ser juzgado por su conciencia, no por la ley, porque no se le dio la ley. Eso Pablo lo dice en Romanos. La ley fue dada por los judíos. Así que aquí nos dice muy claramente, pondré mi espíritu, verso 27, en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Si vamos a Gálatas, Pablo habla de cómo caminar en santidad. Nunca Pablo corrige a la iglesia sacando la ley de Moisés, ni Levítico, ni les dice las consecuencias
que había en Deuteronomio por pecar. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo pacto. En el antiguo pacto era condicional. Querías bendición, tenías que caminar en santidad, cumplir toda la ley. Por eso que Dios en su misericordia, sabiendo que el judío no podía cumplir toda la ley, y si no cumplía venía la maldición, porque la ley traía también maldición. No era solamente cumplir la ley para ser bendecidos, según el antiguo pacto, sino que si no lo cumplías, venía castigo. Venía bendición para aquel que lo cumplía y venía castigo para aquel que no lo cumplía. Pero Dios en su misericordia, sabiendo que el judío, el israelita, no iba a cumplir, introdujo bajo la ley el sistema sacerdotal, para que a través de este sistema se derramase la sangre de un cordero limpio. Y a través de esa sangre sus pecados les sean perdonados, al menos temporalmente, cubiertos, mejor dicho, al menos temporalmente por un año. ¿Para qué? Para que Dios de esa manera pueda justificarlos por lo menos un año, temporalmente, y cubrirlos, no quitar sus pecados, sino cubrir en lo que hacía esa sangre del cordero, y de esa manera Dios podía bendecirlo, porque Dios quería bendecirlos. Dios siempre, su bondad, su amor es bendecir al hombre, y es por eso que bajo la ley introdujo ese sistema sacerdotal, ya diciéndole al hombre, con ese sistema, con ese derramamiento de sangre, diciéndole que el hombre no podía cumplirlo. Entonces le dio una salida, una alternativa, otra opción. Derramen la sangre de ese cordero para que así al menos sus pecados le sean cubiertos, no eliminados, no borrados, pero sí cubiertos y temporalmente. De esa manera puedo amarlos, bendecirlos, sanarlos. En Gálatas, en capítulo 5, nos dice muy claramente, verso 1, por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Dice que debemos permanecer libres. Pablo nos exhorta a que la iglesia se mantenga, se permanezca libre. ¿Libre de qué? De la ley que nos lleva a esclavitud. ¿Por qué esclavitud? Porque tú dependes de cumplir la ley para ser bendecido. Tu fe ya no está en lo que Dios hizo, en su bondad, en su amor, sino tu fe estaría en lo que tú puedes hacer en tu esfuerzo para cumplir la ley y cumpliéndolo puedas ser bendecido. Dios pueda amarte, pueda bendecirte. En Gálatas capítulo 5, el verso 13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, Gálatas 5:13, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Somos libres. Toda persona que ha colocado su fe en Jesús ya es libre. Y es libre para servir a Dios, para servir a su hermano, para obedecer a Dios, como también es libre para volver a pecar, volver atrás. Pero Pablo dice, no usen esa libertad para otra vez someterse al pecado, sino usen esa libertad para someterse a Dios en servicio y a su hermano. Verso 14 dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Les dije, ¿en qué consiste caminar en santidad? Caminar en amor. Si tú caminas en amor, no haces daño a nadie, ni a Dios ni a nadie. Eso es caminar en santidad. Pero si están siempre mordiéndose, vamos al verso 16. Bueno, ya leamos el verso 15. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Pero si se están peleando, dejan que su carne los domine, no vaya a ser que ustedes mismos sean destruidos como consecuencia. Recuerda la ley de la siembra y la consecuencia de lo que ustedes están sembrando. Verso 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces,
¿Cómo caminamos en santidad? ¿Observando la ley de Moisés? ¿Observando Levítico? No, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la carne. ¿Cómo evito caminar en pecado? Siendo guiado por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te guíe a caminar en amor. No necesitas aprenderte los 10 mandamientos. No necesitas aprenderte el Levítico, que es un libro que está lleno de ordenanzas, de leyes para la buena conducta. El Espíritu Santo sabe todo eso. El Espíritu Santo sabe todo eso. Él lo inspiró a escribir la ley de Moisés. Él inspiró a escribir Levítico. Así que, sé guiado por el Espíritu Santo. Si somos guiados por el Espíritu Santo, siempre caminaremos en amor y por lo tanto caminaremos en consecuencia en santidad. Hebreos 8, volvemos. Entonces dice, verso 12, Hebreos 8, 12, seré misericordioso con sus injusticias y nunca más, nunca más, nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pecas? ¿Qué pasa cuando tu hermano peca? La palabra de Dios dice que nunca más se acordará. Nunca más. Si Dios no se acuerda, ¿por qué tú y yo tenemos que acordarnos? Si Dios no se acuerda de nuestras transgresiones y pecados, ¿por qué tú y yo no tenemos que acordar? Esto es muy importante, porque esto va a fortalecer nuestra fe. Hay un libro que yo leí hace muchos años atrás, y había un capítulo, bueno, el libro se llamaba Umbrales de Fe. Enseñaba todo en cuanto a la fe. Y había un capítulo que decía enemigo de la fe, lo que debilita nuestra fe. Y era justamente un punto muy importante, no tener claro, no tener revelado en nuestro corazón, no en nuestra mente solamente, sino en nuestro corazón, nuestra justificación. Dice aquí, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Nunca más. Verso 13. Al decir nuevo pacto se ha dado por viejo al primero. Y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. ¿Por qué el supuesto autor Pablo de Hebreos dice está en vías o pronto de desaparecer? Porque esta carta fue escrita aproximadamente entre el 65 al 68, entre el año 65 al año 68 después de Cristo. Y el templo, que era lo que representaba la ley, fue destruido en el año 70. Faltaba muy poco tiempo, 2 años o menos de 2 años, para que la ley sea destruida cuando el templo fue destruido. Y nunca más, nunca más, nunca más la ley, el antiguo pacto está en proceso. Se eliminó. Ahora tenemos un nuevo pacto, establecido en mejores promesas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a un par de versículos más que es muy importante. Hebreos 9:12 nos dice lo siguiente. Hebreos 9:12 nos dice en la Reina Valera, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Jesús está hablando, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez para siempre. Una sola vez. Dice, y no por sangre de machos cabríos. Jesús no entró con sangre de ovejas, de corderos, como se hacía en el Antiguo Testamento, como se hacía bajo la ley, bajo el sistema sacerdotal, que lo hacía con sangre de machos cabríos. No, entró con su propia sangre una sola vez y para siempre.
habiendo obtenido eterna redención. Eso significa que Jesús ya lo hizo una vez para siempre. No tiene que volver a hacerlo. No tiene que volver a hacer. Si pecas mañana, no significa que Jesús otra vez tiene que morir por ti, por ese nuevo pecado. No. Vuelvo a repetir. Si tú pecas mañana, no significa que ahora Jesús tiene que venir y morir en la cruz por ese nuevo pecado tuyo. No. Justamente, domingo pasado o antepasado vimos acerca de esto en Hebreos 9. Habíamos visto de que si era necesario que Jesús muera, en Hebreos 9, no recuerdo el versículo, si era necesario que Jesús muera como el sumo sacerdote lo hacía año tras año, entonces, dice aquí, entonces que Jesús hubiera venido muchas veces desde la creación del mundo, año tras año, como el sumo sacerdote lo hacía año tras año, mostrando, derramando la sangre de un cordero. Pero no es necesario. ¿Ya? Eso lo vimos el domingo pasado y me parece que estaba en Hebreos 9. Bueno, si alguien lo encuentra, me lo dice. Bueno, estamos leyendo Hebreos 9, el verso 12. Dice, ¿no? Pero me parece que era en Hebreos, no lo encuentro, donde dice, ¿no? Si era necesario que Jesús venga varias veces, él lo hubiera hecho desde la creación del mundo. Como el sumo sacerdote, versículo anterior, habla del sumo sacerdote que lo hacía año tras año, entonces Jesús lo hubiera hecho dice así, desde la creación del mundo hubiera hecho. Pero no era necesario. Por eso que en el verso 12 dice, con una sola ofrenda, un solo sacrificio, ha obtenido eterna redención. ¿Qué significa redención? Redención significa perdón de pecados, significa liberación, nos libera del castigo. No, ¿por qué? Porque el castigo ya ha sido imputado en Jesús. ¿Por qué hemos sido liberados del castigo? Porque el castigo ya fue realizado en el cuerpo de Jesús. Él murió porque fue castigado. Y cuando murió, dice que descendió a los infiernos porque estaba siendo castigado. ¿Y cuál es la señal? La seguridad que Jesús pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros y no dejó ni siquiera un cuartito de pecado por ahí que no estaba pagado. ¿Cuál es la señal? Que Jesús eliminó, borró todos nuestros pecados, que Él resucitó. Él al resucitar, entonces está diciendo, consumado es, todo se terminó. No hay nada que el hombre deba. Todo hombre que coloca su fe en Jesús, todo ya está cubierto. Nos dice entonces aquí, muy claramente, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué parte no entendemos de eso, de esa palabra eterna? Eterna redención, eterno redención. Sustituye la palabra redención por perdón de pecados. Eterno perdón. Con una sola ofrenda, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, el verdadero lugar santísimo en el cielo, habiendo obtenido eterno perdón de pecados, eterna liberación para siempre. ¿Qué parte no entendemos? Dice eterna. Así que no es como muchos lamentablemente enseñan. No, hermano mío, sí, Él te perdonó, pero te perdonó hasta el día que tú naciste de nuevo. Hasta ahí te perdonó. A partir de hoy día en adelante, te la ves tú.
Yo pregunto, si ahora, una vez que tú has nacido de nuevo, tú te la ves, entonces cuando el cristiano peca, después que haya nacido de nuevo, ese pecado entonces significa que no ha sido cubierto. Entonces significaría entonces que no ha sido cubierto. Como le conté un testimonio de un pastor que me decía justamente que él pensaba así, que él no quería que yo enseñe a su congregación que todos sus pecados habían sido perdonados solamente hasta el día que nacieron de nuevo. Entonces yo le dije, bueno, no voy a poder predicar en tu iglesia. Él me dijo, no. Entonces yo le dije, bueno, voy a mostrarte que estás equivocado. Solamente dame 3 minutos. Si no te convenzo, me voy. Y yo le dije, bueno, entonces tú piensas que después de que un cristiano ha nacido de nuevo y peca, ese pecado no ha sido cubierto. No. Bueno, entonces yo le pregunté a él, ¿usted, pastor, ha pecado después que ha nacido de nuevo? Sí. ¿Qué has hecho? Bueno, yo he pedido perdón a Dios. Ah, ¿y por qué usted le ha pedido perdón a Dios? Para que Él me perdone. No, pues, Él no te va a perdonar. Porque tú mismo estás diciendo que ese pecado no ha sido cubierto. Solamente has dicho que los pecados hasta el día que naciste de nuevo han sido cubiertos. Entonces, tú no puedes pedir algo que yo no puedo darte. Entonces Él no podría darte perdón a ese pecado porque no ha sido cubierto. Toda cosa que recibimos, lo recibimos porque fue conseguido en la cruz. Si recibimos sanidad, es porque Jesús lo consiguió en la cruz, hace más de 2000 años. Si recibimos ayuda, protección, prosperidad, liberación, porque Él, Jesús, lo consiguió en la cruz hace 2000 años. Toda cosa que pedimos en oración es porque ya ha sido conseguido, en la cruz hace más de 2000 años. Y cuando Jesús murió por nosotros fue hace más de 2000 años. Eso significa que los pecados de nosotros para Dios eran todos futuros. Él murió por todos nuestros pecados. Eterna redención. Colosenses capítulo 2, si tenemos que acabar, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Bueno, si alguien ha hallado ese versículo que habíamos leído, me avisa. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿no? Y a vosotros, dice Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿No? Como le dije en Hebreos dice, ¿no? Si Jesús, hablando del sacrificio, tendría que haber muerto, varias veces lo hubiera hecho desde la creación del mundo. Eso está en Hebreos, lo estoy buscando, no lo encuentro, pero yo recuerdo que está en Hebreos. Pero no fue necesario. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Aquí en Colosenses 2:13 nos dice algo similar. Y a vosotros, estando muertos en pecados, o sea, está hablando antes de ser cristianos, antes de nacer nuevo, y en la incircuncisión de vuestra carne. Los judíos eran los que tenían que circuncidarse como señal. Los judíos pensaban que circuncidándose ya eran salvos. Porque como Abraham lo hizo,
Pero Dios lo hizo como señal que él ya había sido justificado, no para ser justificado, no para ser salvo, sino como señal que ya había sido justificado. Los judíos no entendían, pensaban que justificaban, ellos pensaban que circuncidándose ya estaban salvos. No, la circuncisión era señal que ellos habían sido justificados, que Abraham había sido justificado por haber creído en Jesús, porque Abraham creyó, le creyó a Dios y fue justificado. Eso dice en Génesis. Acá dice, y a vosotros estando muertos en pecados antes, y en la circuncisión de vuestra carne antes, os dio vida juntamente con Jesús. Cuando Él resucitó, Él nos dio vida. Él resucitó para que nosotros podamos resucitar. He dicho que Él resucitó para que nosotros podamos resucitar. ¿Cuándo tú y yo hemos resucitado? Cuando hemos nacido de nuevo. Dice muy claramente, os dio vida juntamente con Él. Cuando Él resucitó, Él nos dio vida. Toda persona que colocaba su fe en Él, entonces Él nos resucitó. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Obviamente, Él no nos puede dar vida si todos nuestros pecados no hayan sido perdonados. Recuerda que cuando Él nos da vida, lo hemos leído en Ezequiel 36, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, saca el corazón de piedra y coloca un nuevo espíritu y encima coloca al Espíritu Santo para que caminemos en sus preceptos, en sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Ahora tenemos la vida de Dios. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Por qué tenemos la vida de Dios? Porque el Señor, el Espíritu Santo está en nosotros. Jesús dijo a los judíos, ¿ustedes no quieren creer en mí para tener vida eterna? Van a morir en sus pecados. Repito, en el Evangelio de Juan Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes no creen en mí no van a tener vida eterna. Ustedes no quieren creer en mí para tener vida eterna. Van a morir en sus pecados. Entonces, el apóstol Juan dijo en sus cartas, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tener la vida de Dios es tener a Jesús en nuestro corazón. Y lo tenemos a través del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Podría un cristiano realmente pecar en su espíritu? Porque Dios no podía morar si hubiera pecado en nuestro espíritu. Repito, yo no podía morar. Porque por eso en Ezequiel 36 dice que lo primero que Dios hace es quitar nuestro corazón de piedra y coloca un nuevo espíritu, un Espíritu Santo, para que así el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Él no puede morar donde hay pecado. Repito, Él no puede morar donde hay pecado. Él saca nuestro corazón de piedra, nuestro espíritu pecaminoso, nuestra vieja naturaleza y coloca un nuevo Espíritu Santo justificado, una nueva creación. Lo hemos leído en Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice, vístete de la nueva creación, creado según Dios, en santidad y justicia. Vístete del nuevo espíritu, de la nueva creación. Entonces, en nuestro nuevo espíritu, está tan limpio, tan santo, que el Espíritu Santo ha podido venir a morar dentro de nosotros. ¿Qué pasa con el cristiano entonces cuando peca? ¿Qué pasaría? El Espíritu Santo entonces tendría que irse, porque no podía morar juntamente con un espíritu que ha pecado. Tenía que irse. Y yo pregunto, cuando tú pecas, cuando tú y yo hemos pecado, ya como cristianos, ¿el Espíritu Santo se ha ido? ¿Has observado que cuando tú y yo, ya como cristianos, después de que hemos nacido de nuevo, hemos cometido algún error, hemos pecado, el Espíritu Santo se ha ido? Porque debería irse si hubiera pecado. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no podía morar en ningún hombre. Nadie fue llamado hijo, sino siervo. El Espíritu Santo venía sobre
solamente profetas para profetizar, para hacer milagros sobre sacerdotes, sobre reyes, sobre algunos jueces como Sansón, y se iba. No podía permanecer, tampoco moraba dentro de ellos, porque el hombre era pecador, incluyendo Moisés, Elías, no podía morar, porque sus pecados no habían sido perdonados. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Entonces, si nuestro espíritu peca, entonces el Espíritu Santo no podría permanecer, tendría que irse. Tú y yo hemos observado que cuando pecamos ya como cristianos, después de haber nacido de nuevo, el Espíritu Santo se va. Acabo con este versículo. Primera de Juan 3:8. ¿Dónde está? Veamos la respuesta. Primera de Juan 3. Reina Valera contemporánea. Verso 8. Nos dice así. Primera de Juan 3:8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo. El que hace justicia es justo. Perdón, estoy leyendo el 7 o parte del 7. Dice, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9, todo aquel que ha nacido de Dios, ¿tú has nacido de Dios? Nicodemo fue donde Jesús y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Yo sé que tú vienes de parte de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie lo puede hacer, o a no ser que Dios esté con él. Así que yo sé que tú has venido de parte de Dios. Nicodemo era un fariseo. Y Jesús le dijo, tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo le contestó, ¿cómo voy a poder entrar otra vez al vientre de mi madre? Pero ¿cómo tú, siendo maestro de la ley, no entiendes qué significa nacer de nuevo? De cierto te digo, el que nace de la carne, carne es, pero el que nace del espíritu, espíritu es. Tiene que nacer de lo alto, de arriba, de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? La simiente de Dios permanece en él. Cuando hemos nacido de nuevo, Dios vino a morar en nosotros. Esa es la simiente. Es la palabra. Es la naturaleza de Dios que ha entrado en nosotros y permanece. Y hemos sido sellados como un termo, sellado ahí, para que nada entre, nada sea contaminado adentro. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué pasa si un cristiano peca? Entonces esa simiente, el Espíritu Santo, tendría que irse, porque Dios no puede morar si hay pecado. No puede morar con el pecado. Dice aquí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Todo aquel entonces que nace de Dios no puede pecar. ¿Dónde pecamos? En nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, pero herméticamente está sellado. Nuestro espíritu está sellado. Fue sellado por el Espíritu Santo. La simiente está en nosotros y permanece y va a permanecer. Está sellado, no puede ser contaminado. Muy claramente dice, y todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Porque ha nacido de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Si tú has nacido de Dios, no puedes pecar.
No puedes pecar porque has nacido de Dios. Lo que nace de Dios ya no puede pecar. Está diciendo, no puede pecar debido a que ha nacido de Dios. Lo que ha nacido de Dios es indestructible. No puede corromperse. Porque ha nacido de Dios. No ha nacido de tú. No es por tu justificación. No es por nuestras obras. No hemos nacido de nuestras obras. No hemos nacido de nuestra propia santidad. No hemos nacido de nuestra propia justificación. No hemos nacido por algo que tú y yo hemos hecho. No hemos nacido de nuevo porque hemos dejado de hacer nosotros algo. No. Nuestro nuevo nacimiento es debido a lo que Jesús hizo en la cruz. No es debido a nosotros. Por eso dice aquí, porque ha nacido de Dios. No hemos nacido por algo bueno que hemos hecho o por algo malo que hemos dejado de ser. No hemos nacido de nuevo por nuestra voluntad, por nuestra obra. Hemos nacido por la voluntad de Dios y nadie lo puede alterar. Todo aquel que ha nacido de Dios no puede pecar. Si pecamos, nuestra alma, que falta madurar. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4, lo hemos leído, renueva tus pensamientos, renueva tus actitudes por el Espíritu Santo, renueva a través del Espíritu Santo, renovaos en el espíritu de nuestra mente, dice en la Reina Valera 60, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, el nuevo espíritu que ha sido creado en Dios, en justicia, en santidad. Ese espíritu no se altera. No puede pecar. Ya estamos con vida eterna y permaneceremos con vida eterna. No porque tú y yo hemos hecho algo o porque tú y yo vamos a hacer algo para que permanezca. La salvación no se puede perder. Yo sé que muchos creen que sí se puede perder. Para mí la palabra de Dios es clara. La salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque nuestra justificación no se puede perder porque vino de Él, no vino de nosotros. Porque todo aquel que ha nacido de Dios no puede pecar. Por lo tanto, no puede perder su salvación. Eso significa entonces que estamos animando a la gente cristiana que pequemos y hagamos todo lo que queremos. No, porque hay una ley que fue dada no bajo la ley de Moisés, sino fue dada desde el principio de la creación del mundo. No fue dada bajo la ley del antiguo pacto, la ley de la siembra y la cosecha. Si tú colocas tus dedos en el enchufe, aunque hayas nacido de nuevo, aunque le creas a Dios, te vas a electrocutar y vas a morir. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, Pablo lo dice en Gálatas, Nuevo Testamento. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembra para la carne, cosechará corrupción y muerte. Si siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Hemos sido libres, dijo Pablo, pero no usemos nuestra libertad, dice Pablo, para otra vez esclavizarnos al pecado. ¿Por qué? Porque entonces, si lo hacemos así, vamos a cosechar sus obras de muerte. Por eso que muchos, dice Pablo, están enfermos. No porque Dios le ha castigado, sino porque muchas veces es el diablo que nos ataca, pero a veces mucho sufrimiento, es lo que quiero decir, es consecuencia de malas decisiones, de no haber escuchado a Dios, de no haber tomado tiempo con Dios, de no buscar a Dios, de no tomar tiempo para fortalecernos con Dios, con la palabra. Invierte tu tiempo, coloqué en el Facebook. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Invierte tu tiempo. Invierte tu tiempo
colocando la palabra de Dios viva y poderosa en tu corazón. Llénate de la gracia de Dios. Hebreos dice, es buena cosa fortalecer nuestro corazón con su gracia. Fortalece tu vida con la gracia de Dios, con la palabra. En vez de enfocarte en las noticias, en lo que el gobierno te puede dar. Por eso que mucha gente está enojada con el gobierno, porque colocan su confianza en el gobierno. Coloca tu fe en Jesús. ¿Cómo coloco? Llénate de la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. En vez de estar dando vuelta tus ojos en lo que el gobierno dice, coloca tus ojos en lo que Dios dice. Aférrate a ello. Aférrate a sus promesas que ya están listas, ya están hechas. En Cristo Jesús estamos completos, todo es nuestro. Amado hermano, nos vemos el próximo domingo. Quiero hacerle un anuncio. A partir del próximo domingo, nuestras predicaciones del domingo va a ser a las 11 de la mañana, hora Chile. Ya no a las 11:30, sino a las 11 de la mañana. 11 horas, hora Chile. Eso sería entonces a las 10, hora Perú, porque ya se ha dicho que el horario de Chile cambió hace una semana. Ya se cambió el horario. Ahora es a las 10, hora Perú. Y si en Argentina no ha cambiado su horario, sería a las 12 en Argentina. Si no hubiera cambiado su horario en Argentina. La verdad que no estoy al tanto si en Argentina ya cambió su horario, pero si no ha cambiado, entonces sería a las 12 el horario de Argentina. Entonces, próximo domingo, hora de Perú, 11 de la mañana, 10 de la mañana, hora Perú, y 12 horas, hora Argentina. ¿Y Chile? Chile, ya lo dije, vuelvo a repetir, 11 de la mañana, ya no 11:30. Así que bendiciones, amados hermanos, seamos guiados por el Espíritu Santo. Un abrazo, caminemos en amor, caminemos en Dios, caminemos en el Espíritu.